El sistema cardiovascular está compuesto por el corazón, por los vasos sanguíneos y por la sangre. Su función principal es mantener una circulación continua, con la finalidad de que toda la sangre pueda ir a todas las células y con ello el oxígeno y los nutrientes, y al mismo tiempo se puedan eliminar los metabolitos que no se necesitan. El corazón es una bomba de acción continua, late alrededor de 100.000 veces por día, lo que equivale a 35 millones de latidos al año. A lo largo de la vida supera los 2.500 millones de contracciones. El lado izquierdo va a impulsar la sangre hacia todo el cuerpo. Por el lado contrario, el lado derecho lo va a llevar hacia los pulmones. En total, el corazón mueve alrededor de 14.000 litros de sangre por día y más de 5 millones de litros al año. Así que para entender este maravilloso órgano, lo primero que debemos saber es su anatomía. El corazón es un órgano muscular hueco que mide aproximadamente lo que mide tu pulmón, con unos 12 centímetros de largo, 9 centímetros de ancho y 6 centímetros de espesor, pesando entre 250 gramos en mujeres y 300 gramos en hombres aproximadamente. Se localiza en el mediastino, apoyado sobre el diafragma, con 2/3 de su masa hacia la izquierda de la línea media. Su apex o vértice es formado por el ventrículo izquierdo, que apunta hacia abajo, adelante y a la izquierda, mientras que la base está orientada hacia atrás. Está formada principalmente por las aurículas, en especial la izquierda. El pericardio es una membrana, un tejido que rodea el corazón, que su función es protegerlo y mantenerlo fijo en el mediastino, pero tiene una peculiaridad que es indispensable en el corazón, y es que permite el movimiento del mismo, y gracias a este espacio que genera para que se pueda mover el corazón es que este puede latir. El pericardio está conformado por dos partes. El pericardio fibroso, que es más externo, está formado por tejido conectivo denso y irregular. Es resistente y no elástico. Se adhiere al diafragma y a los grandes vasos. Su función es evitar el sobreestiramiento, protegiendo y manteniendo así la posición del corazón. Y de segundas tenemos al pericardio seroso, que es más interno y delicado, compuesto por una capa parietal externa, fusionado con el pericardio fibroso, y una capa visceral interna o epicardio, que forma parte de la pared cardíaca. Y para que te acuerdes del nombre de esta membrana, pues es muy sencillo: pericardio mira hacia la periferia del corazón. Eso quiere decir que está en la parte más exterior. Entre ambas capas se encuentra la cavidad pericárdica, con unos pocos milímetros de líquido seroso, que reduce así la fricción durante los latidos. Por el otro lado, el corazón se compone de 3 capas. Recuerda que te mencioné que la capa más interna del pericardio, eso quiere decir la capa serosa, estaba conformada en su parte más interna del epicardio, que es la capa más externa del corazón. Entonces esta es la primera que vamos a encontrar. Está formada por mesotelio y tejido fibroelástico con grasa, especialmente sobre los ventrículos, donde protege vasos coronarios. El miocardio es la del medio. Esta constituye el 95% del espesor de la pared cardíaca, que también es muy sencillo de acordar. Estamos hablando que el corazón es un músculo miocito, por eso la capa más grande y principal del corazón pues va a ser el miocardio. Es tejido muscular cardíaco estriado e involuntario, organizando en haces diagonales que generan la contracción del bombeo. Y de terceras, el endocardio, endo dentro. Es la capa más interna del endotelio y tejido conectivo delgado, que tapiza así las cámaras y las válvulas cardíacas, proporcionando una superficie lisa que va a reducir la fricción del flujo sanguíneo. Y a pesar de lo que has visto en televisión, el corazón no es así, sino que está compuesto por cámaras, 2 aurículas, eso quiere decir 2 superiores, y 2 ventrículos, 2 inferiores. Las aurículas se van a encargar de recibir la sangre por las venas y los ventrículos van a eyectar la sangre por las arterias. En la superficie externa hay unos surcos con vasos coronarios que delimitan esas cámaras. El surco coronario separa aurículas y ventrículos, y los surcos interventriculares, el anterior y posterior, separan los ventrículos derecho e izquierdo. Cada aurícula tiene orejuelas, que son, como ves, pequeñas prolongaciones que aumentan su capacidad. Así que de primeras tenemos a la aurícula derecha, que esta aurícula va a recibir sangre de 3 partes.
de la vena cava superior, de la vena cava inferior y del seno coronario. Su pared posterior es lisa y anterior presenta músculos pectíneos. El tabique interauricular la separa de la aurícula izquierda y contiene la fosa oval. Que esta parte de la fosa oval, tú debes saber que cuando nosotros somos fetos tenemos una circulación diferente. Circulación en el que hay una conexión directa entre la aurícula izquierda y la aurícula derecha. Y para que exista esta conexión hay un pequeño agujero que se llama el foramen oval. Cuando nacemos, pues entramos en contacto con el aire, con el medio ambiente, lo que genera un cambio de presión que provoca que este orificio se cierre. Y es por ello que tanto tú como yo tenemos una circulación cerrada en donde no participa este foramen oval. En patología probablemente has estudiado o estudiarás casos en los que este foramen está permeable o no se ha cerrado completamente, lo que genera que, por ejemplo, un tromboembolismo del lado derecho pueda pasar al lado izquierdo y con ello generar un accidente cerebrovascular. Pero prosiguiendo con el corazón, la sangre pasa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide, que es básicamente la válvula aurículo-ventricular derecha, y está compuesta por 3 valvas. Si esta es la primera vez que estudias sobre el corazón, tal vez te suene un poco confuso, pero tú ponle atención a la anatomía y verás que tiene todo el sentido común. Válvula tricúspide aurículo-ventricular. Conecta a la aurícula y al ventrículo. Bueno, más bien, está en medio de la aurícula y del ventrículo. Así que si te llegas a perder, retrocede el video, aunque te recomiendo que lo veas completamente, ya que entre más vamos avanzando, más vas a entender diferentes conceptos que te estoy mencionando, pero que aún no hemos visto. Ya que nosotros tenemos ahí la sangre en la aurícula derecha, va a pasar por la válvula tricúspide y llegamos al ventrículo derecho, que en la parte anterior del corazón es de lo que más espacio ocupa. Mide de unos 4 a 5 milímetros de grosor y presenta trabéculas cavernosas, que son relieves musculares internos, y las cuerdas tendinosas, que conectan las valvas tricúspides con los músculos papilares. La sangre, cuando se eyecta del ventrículo derecho, va por las arterias hacia los pulmones, con la finalidad de que esta sangre, que por ahora es desoxigenada, se vuelva oxigenada. Entonces los pulmones, por medio del proceso de la hematosis, lo oxigenan y después, por medio de las venas pulmonares, llegan a la aurícula izquierda. La válvula que encontramos entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo es la válvula mitral, que mitral suena a 2. Entonces, en este caso solamente va a tener 2 valvas. Y cuando llega al ventrículo izquierdo, pues el ventrículo izquierdo es la parte más fuerte de todo el corazón. ¿Por qué? Porque tiene que eyectar esa sangre hacia toda la circulación general de nuestro cuerpo, ya que esta sangre ya es oxigenada gracias a el proceso que anteriormente pasó por la sangre yendo del ventrículo derecho a los pulmones, de la aurícula izquierda y con ello al ventrículo. En el ventrículo izquierdo hay trabéculas cavernosas, cuerdas tendinosas y músculos papilares semejantes al ventrículo derecho. La sangre sale a través de la arteria aorta, en donde en la arteria aorta ascendente salen algo llamadas arterias coronarias, que son las que irrigan el corazón, y luego continúan por el arco aórtico y la aorta descendente. El corazón es básicamente un músculo, y como cualquier músculo, tú entre más lo usas, más fuerza generas con un músculo, pues este más va a crecer. Con el corazón pasa lo mismo. Las aurículas, su trabajo es simplemente llevar esa sangre de donde está, que es las aurículas, a los ventrículos, por lo que tiene un recorrido muy corto y por ello también una masa muscular, masa cardíaca mucho menor. En el lado de los ventrículos pues va a ser mayor, pero en el caso del ventrículo derecho la fuerza que tiene que generar es menor a comparación del ventrículo izquierdo, ya que pues va a ir hacia la circulación menor, eso quiere decir hacia los pulmones, y por el lado contrario pues el ventrículo izquierdo va a ser el más fuerte de todos, con una gran diferencia, porque tiene que eyectar esa sangre hacia todo el organismo. El esqueleto fibroso del corazón. Imagínate que el corazón por dentro tiene un esqueleto que está formado por 4 anillos de tejido conectivo denso, que rodean las válvulas y las fijan entre sí, y al tabique interauricular. Este esqueleto sirve de soporte estructural para las válvulas, evita su sobreestiramiento, proporciona puntos de inserción para las fibras musculares
y actúa como aislante eléctrico entre las aurículas y los ventrículos, lo que, como veremos más adelante, pues es lo que permite la conducción cardíaca y con ello que el corazón pueda latir de la forma en la que late. Algo que te he mencionado bastante, pero que no te he explicado qué es, son las valvas. Ya te dije que había una mitral y había una tricúspide, pues la función de ellas es abrirse y cerrarse, generando así el paso o el no paso de la sangre. El hecho de que se abran o se cierren va a depender del ciclo cardíaco en el que se esté. Y tienes que saber que su abrida o su cerrada es el sonido tan característico que nosotros escuchamos cuando pensamos en un corazón, cuando este hace boom boom. Pero sobre todo su función es darle un flujo unidireccional a la sangre. Y acá tú debes saber que las válvulas no funcionan gracias a que el cerebro les mande esa función, sino que es un proceso un poco más mecánico y es por la diferencia de presiones que se generan, de manera en la que cuando hay un aumento de la presión, pues ellas se van a abrir, generando que esa sangre pueda circular de forma correcta, y cuando hay una menor cantidad de presión, pues va a provocar que la sangre no retroceda, con ello que no haya ningún inconveniente con este proceso, con esta circulación de la sangre. Como ya te lo he mencionado, lo vamos a encontrar en la parte auriculoventricular, teniendo la mitral y teniendo la tricúspide. Sin embargo, también la vamos a tener en las arterias pulmonares y en la arteria aorta, porque es necesario para que este ciclo pues no haya un retroceso de la sangre. Y por si no lo sabías, también lo tenemos en nuestras piernas, ya que pues Diosito las puso ahí porque como la sangre de las venas pues puede retroceder después del latido, están ahí para que no puedan retroceder. Pero entonces concentrémonos primero en las del corazón, que decimos que tenemos la mitral y la tricúspide. Y claro, entonces ya tenemos esa sangre en los ventrículos, y como ya te lo había mencionado, de los ventrículos vamos a ir hacia las arterias, y es acá donde encontramos las válvulas semilunares, las que, sí, ya te había comentado que en la aorta y en la pulmonar habían válvulas. Pues podemos llamarla válvula aórtica y válvula pulmonar, así como la mitral y la tricúspide, pues tienen esos nombres, pero los llamamos auriculoventriculares. Pues en este caso no lo vamos a llamar aorta pulmonar, sino que las vamos a llamar semilunares. Esto debido por la forma de semiluna que tiene. Y se van a abrir cuando la presión ventricular supera la presión arterial, permitiendo así la eyección de la sangre hacia la aorta en el caso del ventrículo izquierdo o el tronco pulmonar en caso del ventrículo derecho. Al relajarse los ventrículos, la presión arterial se hace mayor y la sangre tiende a regresar, lo que empuja las valvas hacia adentro, de esta manera cerrando así las valvas y evitando el reflujo. En el caso de las venas, nosotros no tenemos valvas, pero tú debes recordar que histológicamente entre una arteria y una vena, pues la arteria tiene mucha más musculatura. En cambio, las venas son mucho más, digamos que compresibles, son más fáciles de aplastar. Así que en este ciclo cardíaco, por medio de los orificios, las venas se aplastan y genera que no ocurra un retroceso en esta parte de la circulación. Para que todo este conocimiento lo tengas más organizado, debes saber que esta parte de que el ventrículo izquierdo eyecta su sangre, que el ventrículo derecho también lo hace, se denomina en esta parte cardiovascular como circuitos. Y son circuitos que están conectados entre sí en serie, porque piensa, 60 veces en un adulto el corazón late por minuto. Entonces 60 veces genera este proceso. Es por ello la necesidad de que sea organizado y sea cerrado, porque tiene que tener un orden muy específico. Y aquí lo primero que nosotros encontramos es el circuito mayor, que es el que ocurre en el ventrículo izquierdo. Y como ya te lo mencioné, va a ir hacia la aorta. Y de la aorta va a ir hacia arterias cada vez más pequeñas. Eso quiere decir las arteriolas. Hasta los capilares sistémicos, donde libera el oxígeno, nutrientes y recoge el dióxido de carbono y desechos. Que recuerda que esa fue la función principal que te mencioné que realizaba este sistema en la introducción. Y luego esa sangre ya se vuelve desoxigenada. ¿Por qué? Porque las células pues usaron su oxígeno. Y va a regresar por las vénulas y las venas sistémicas hacia la aurícula derecha. Con este circuito, que es el mayor, pues está irrigando absolutamente todo a excepción del pulmón.
Entonces en este caso es cuando entramos a la circulación menor, que nuestra intención va a ser irrigar al pulmón. Pero ¿para qué lo irrigamos? Realmente lo irrigamos es para obtener el oxígeno y con ello poder volver a alimentar a todas las células del cuerpo. Así que el ventrículo derecho va a bombear esa sangre hacia el tronco pulmonar, el cual se divide en arterias pulmonares hacia ambos pulmones. Eso quiere decir derecho e izquierdo. En los capilares pulmonares, la sangre libera CO2 y capta oxígeno. Es por eso que nosotros inspiramos oxígeno y expiramos CO2. Luego esa sangre oxigenada retorna al corazón por las venas pulmonares, desembocando en las aurículas izquierdas, cerrando así este circuito. Y esto es muy interesante porque estamos hablando de absolutamente todas las células, pero estamos dejando al anfitrión principal de lado. Y esto es el corazón, porque aunque en él haya sangre no oxigenada, sangre oxigenada, pues el corazón no se puede alimentar porque está dentro de estas cámaras que habíamos mencionado, las aurículas y los ventrículos. Entonces existe también una irrigación especial para el corazón, que en este caso es por medio de las arterias coronarias, que son las que te había mencionado que desembocaban de la aorta descendente. Cuando ocurre la sístole, eso quiere decir cuando la sangre es eyectada hacia las arterias, en este caso las coronarias se ven oprimidas, se ven colapsadas y en este momento pues no puede recibir esa sangre para el corazón. Pero en la diástole, cuando hay una relajación, esas arterias ya no están colapsadas y es en ese momento cuando se irrigan. Aquí te hago un paréntesis y es por eso la importancia de tener presente que cuando hay mucha taquicardia, pues hay momentos en los que el tiempo de diástole es muy mínimo y esto puede ser muy problemático porque en ese tiempo es en el momento en el que el corazón se logra irrigar. Así que si esta taquicardia pues sigue aumentando y aumentando, ese tiempo de diástole va a ir disminuyendo y con ello pues el corazón no va a tener los nutrientes que él necesita. Tenemos una arteria coronaria izquierda que se divide en la rama interventricular anterior que irriga a las paredes de ambos ventrículos y una rama circunfleja que corre por el surco coronario y suministra sangre al ventrículo y aurícula izquierdos. Y si tenemos una arteria coronaria izquierda, pues vamos a tener una arteria coronaria derecha. Esta emite ramas auriculares para la aurícula derecha y se divide en rama marginal que irriga el ventrículo derecho y rama interventricular posterior que irriga a la porción posterior de ambos ventrículos. Esas arterias se interconectan mediante anastomosis, que generan la circulación colateral, permitiendo rutas alternativas si alguna arteria se obstruye parcialmente. Tras oxigenar el miocardio, la sangre venosa retorna a través de las venas coronarias, que van a desembocar en el seno coronario. Recuerda que en el inicio de la aurícula derecha te mencioné que recibía sangre de tres partes: cava superior, cava inferior, que en este caso pues la cava superior va a traer la sangre venosa de la parte cefálica, la cava inferior que en el resto de nuestro cuerpo y el seno coronario pues la sangre venosa del corazón. Las principales venas son la vena magna, que está en el surco interventricular anterior, drena las zonas irrigadas por la coronaria izquierda. La vena cardíaca media, que está en el surco interventricular posterior, en este caso drena áreas irrigadas por la coronaria derecha. La vena cardíaca mínima, que está en el surco coronario, va a drenar las cavidades derechas y las venas cardíacas anteriores, que drenan directamente el ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Tejido muscular cardíaco y sistema de conducción del corazón. Anteriormente yo te dije que pensaras que el corazón es un músculo, y es que en efecto es un músculo, pero es un músculo muy peculiar, porque imagínate tener la tarea de latir todos los días, todo el día, las 24 horas por toda la vida. Pues si nosotros tomamos nuestro bíceps y hacemos así, aunque la carga no sea muy grande, va a haber un punto en el que se va a agotar y no va a poder más. Estoy cansado, jefe. Además de que el corazón no tiene que generar este simple movimiento, sino que tiene una resistencia que vencer. Es por ello que esas características del músculo cardíaco son específicas y son las que le permite tener esta importante función. Está formado por fibras más cortas
ramificadas y con uno o dos núcleos centrales, a diferencia del músculo esquelético. Estas fibras están unidas entre sí por discos intercalares, que son estructuras especializadas del sarcolema, que contienen, primero, desmosomas, que son las que mantienen unidas a las fibras durante la contracción, y segundo, uniones tipo hendidura gap, que permiten el paso de iones y con ello la propagación del impulso eléctrico de una célula a otra. Gracias a estas uniones, todo el miocardio auricular o ventricular se contrae como una unidad funcional. Las fibras cardíacas tienen mitocondrias más grandes y más numerosas, tanto así que ocupan cerca del 25% de todo el citoplasma, lo que genera una alta dependencia del metabolismo aeróbico. Además, sus túbulos T son más anchos y menos numerosos, y su retículo sarcoplásmico almacena menos calcio que el músculo esquelético, razón por la cual depende más del calcio extracelular para iniciar la contracción. Además de todo ello, el corazón tiene algo denominado fibras automáticas, y es que piensa, él tiene que latir absolutamente todo el tiempo, y estas fibras automáticas están separadas del sistema nervioso. Tal vez por eso has visto cómo se dice, o de pronto en alguna caricatura, le quitan el corazón a alguien y este corazón sigue latiendo. Esto es debido a que estas fibras pues trabajan solamente para el corazón y, como te lo menciono, están separadas del sistema nervioso. Porque imagínate que el cerebro tuviera, además de todo lo que hace, la función de decirle al corazón: tienes que latir, tienes que latir, tienes que latir. El cerebro le dice: a ver, corazón, ya sabemos que tienes que latir, entonces tú encárgate de ello. Y él le dice: sí señor, yo me encargo de esto. Y al encargarse, lo que genera son dos cosas muy importantes. Lo primero es que haya una sincronía, de manera en la que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos, que es esencial para que pueda permanecer el ciclo cardíaco en óptimas condiciones. Y lo segundo es que actúa como un marcapasos, haciendo que el ritmo que tiene el corazón, la frecuencia cardíaca, sea la que es. Así que la secuencia de esta conducción cardíaca está dado primeramente por el nodo sinoauricular. Es el marcapasos natural del corazón, ubicado en la aurícula derecha, bajo la desembocadura de la vena cava superior. Sus células no tienen un potencial de reposo estable, sino que se despolarizan espontáneamente. Cuando alcanzan el umbral, generan un potencial de acción que se propaga por ambas aurículas, produciendo así la contracción. De segundas tenemos el nodo auriculoventricular, que, como su nombre lo dice, ya te imaginarás dónde está situado. Está en el tabique interauricular, recibiendo el impulso del nodo sinoauricular y lo retarda ligeramente, y esto es lo que permite que las aurículas se contraigan primero que los ventrículos. De terceras tenemos el haz de His, o también denominado como fascículo aurículo-ventricular, que es la única conexión eléctrica entre aurículas y ventrículos, pues el esqueleto fibroso, como te lo había mencionado, actúa como un aislante. Conduce así el impulso hacia el tabique interventricular. De cuartas tenemos la rama derecha e izquierda del haz de His, que llevan el impulso hacia el ventrículo del corazón por el tabique interventricular. Y de quintas tenemos las fibras de Purkinje, que distribuyen rápidamente la excitación a todo el miocardio ventricular, provocando la sístole ventricular y la eyección de la sangre hacia la aorta y el tronco pulmonar. El nodo sinoauricular genera un potencial de acción cada 0.6 segundos, en donde, si hacemos las cuentas, al minuto nuestro corazón latiría 100 veces. Sin embargo, pues hay una parte parasimpática por el nervio vago, que genera que eso sea un poco más despacio, inervando en promedio unos 75 latidos cardíacos por minuto. Así que ya vimos quién es el que manda la acción, el que dice: ok, yo les digo que hagan esto, yo les mando el potencial de acción. Pero ahora hay alguien quien lo debe realizar. En este caso hablo de las fibras contráctiles cardíacas. Su potencial de acción tiene tres fases. La primera es la despolarización. El potencial llega desde las fibras vecinas y abre los canales rápidos de sodio. El sodio entra rápidamente, generando así una despolarización intensa pero breve.
De segunda está algo llamado la meseta, que a diferencia del músculo esquelético, en el cardíaco se mantiene una fase prolongada de despolarización estable debido al ingreso de calcio por los canales lentos y la salida compensada de potasio. Este calcio también induce la liberación adicional de calcio desde el retículo sarcoplásmico, lo que desencadena así la contracción. Y de terceras está la repolarización, que es cuando se cierran esos canales de calcio y se abren los de potasio, resultando en el potencial de reposo de menos 90 milivoltios. Por orden de los capítulos de Tortora y de Erickson sigue el electrocardiograma. Sin embargo, este es un tema un poco más complejo que le vamos a hacer su video específico para que la explicación sea mucho más completa. Así que mientras vamos con el siguiente tema, te invito a que te unas a los miembros del canal, te suscribas y le des like al video. Así que ya prosiguiendo, sigue el gasto cardíaco. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre que vamos a usar en un minuto. Y si tú tomas esta breve definición que he improvisado un poco sobre el gasto cardíaco, pues es muy sencillo que tú logres, más que memorizarte, siempre recordar de qué está conformado por la breve explicación de lo que entendemos que es el gasto cardíaco. Así que si nosotros decimos que el gasto cardíaco es la cantidad de sangre que el corazón bombea en un minuto, pues entonces vamos a necesitar primero cuánto es la cantidad de sangre que el corazón está expulsando. Eso quiere decir el volumen sistólico. Y para saber cuánto lo hace por un minuto, pues toca ver cuántas veces se repite. Eso quiere decir la frecuencia cardíaca. Así que el gasto cardíaco es igual al volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. En reposo, un adulto promedio eyecta unos 70 mililitros por latido con una frecuencia de 75 latidos por minuto, lo que da un gasto de aproximadamente 5 litros por minuto, equivalente al volumen total de sangre del cuerpo. Durante el ejercicio, ambos valores aumentan, pudiendo alcanzar hasta 20 litros por minuto en personas entrenadas. Hay algo también denominado la reserva cardíaca, porque imagínate que el corazón, cuando eyecta la sangre, no eyecta todo lo que tiene, sino que mantiene un poco de esa sangre, que para nosotros pues poder calcularla, podemos verlo entre la diferencia que hay entre el volumen máximo que se gasta a el volumen que se gasta en una persona en reposo. Y la importancia de esto es que imagínate cuando nosotros estamos caminando y vemos que el bus que nosotros necesitamos tomar ahí viene. En ese momento nosotros tomamos un pique, activamos muy rápidamente al corazón, y la forma en la que logra solventar el cuerpo este cambio tan drástico es gracias a ese volumen de reserva que tiene. Como es, el volumen sistólico es muy importante porque de él va a depender gran parte del gasto cardíaco, y para que haya un volumen sistólico se necesitan de tres cuestiones importantes: la precarga, la contractibilidad y la poscarga. La precarga es el grado de estiramiento del músculo cardíaco justo antes de contraerse y se relaciona directamente con el volumen de la final de la diástole. Según la ley de Frank-Starling, cuando más se llenen los ventrículos durante la diástole, más fuerte será la contracción siguiente, hasta cierto límite. La precarga depende del retorno venoso, eso quiere decir la sangre que llega al corazón, y de la duración de la diástole. Una frecuencia cardíaca elevada, como ya te lo había mencionado, acorta el llenado de las coronarias, mientras que una frecuencia cardíaca más lenta permite un llenado más completo. Es por ello que tú verás que los deportistas de alto rendimiento tienen una frecuencia cardíaca menor a la de la población general, ya que su corazón se hace mucho más efectivo. La contractibilidad es la fuerza con la que se contrae el miocardio a una precarga determinada. Sustancias que la aumentan se llaman agentes inotrópicos positivos, como la adrenalina o la noradrenalina, y la que la disminuye son agentes inotrópicos negativos, como la acidosis, la hipoxia o algunos anestésicos. Los inotrópicos positivos lo que hacen es favorecer la entrada de calcio en las fibras cardíacas, aumentando así la fuerza de contracción, mientras que los negativos la reducen. La poscarga, por el contrario, es la fuerza que el corazón debe realizar para poder
eyectar esa sangre para que venza la presión que a él se le presenta. Es por ello que cuando nosotros hablamos de una tensión arterial, pues la poscarga debe aumentar, ya que al haber un aumento de la resistencia vascular periférica, eso quiere decir cuando hay un aumento de la presión arterial, pues se necesita vencer mayor presión que se está generando, mayor resistencia, lo que significa que el corazón debe esforzarse más y además va a disminuir el volumen eyectado, lo que genera que quede más sangre residual en el ventrículo. Como es, el gasto cardíaco es algo muy importante que nosotros debemos tener presente, ya que tiene relación directa con todas las enfermedades vasculares, con todas las enfermedades del corazón, con toda la salud sistémica en general. Si no entendiste muy bien este apartado, acá te dejo un video que habla específicamente sobre la tensión arterial media y aquí sobre la tensión arterial en específico. No siendo más, me despido, espero que te haya sido de gran ayuda este video, no olvides dejar tus comentarios y te repito que te puedes unir a los miembros del canal, suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en otro video de Tórtora y de Rickson. Muchas gracias por quedarte hasta este punto del video.